A mí a veces firma ese pensamiento profundo y clásico de Marx de que la única manera de transformar las cosas es cuando previamente se las conoce bien. Tocar algunas de las cosas que se han dicho y que pareciera que son como puntos fijos, fuertes de nuestro análisis. Y yo considero que son ilusorios. ¿Quién puede pretender realmente que una compañía transnacional produzca actos del bien? Es como realmente una contradicción en sí. No sirve para el análisis. ¿Cómo alguien puede pensar que las universidades del Estado, citemos la Argentina, pueden llamarse universidades públicas? Es otro disparate. En nuestro país las universidades no pueden ser públicas, porque no es pública el interés que está en juego en la sociedad argentina, al menos desde el Estado. Entonces, a veces se me plantea a esta altura de mi vida y de mis trabajos, de mi experiencia, de más de 40 años de docente, 20 libros escritos, yo qué sé, años uno envejece con tarea, con obra. ¿Qué hacer? Como clásicamente se preguntó Lenin alguna vez, ¿seguir repitiendo como punto de partida la ilusión o animarnos a mirar al desnudo la realidad hostil, esa realidad de muerte que nos rodea? ¿Quién puede pedirle un acto humano a una compañía transnacional? Porque no puede producirlo, porque no está en su naturaleza, en su esencia, producir actos del bien. ¿Cómo puede imaginarse que una compañía transnacional va a tener una lectura amorosa con la naturaleza, si nació para la destrucción de la naturaleza? ¿Cómo pedirle al capitalismo que mire con amor a la criatura humana si nació para comérselo? ¿Qué estamos queriendo hacer? Eso queda abierto para todos. Yo tengo a esta altura de mi vida más preguntas que respuestas. Desde las pequeñitas certezas, siento que se avanza cuando por lo menos, al menos de la teoría, ya se pasó a entender que los derechos humanos no se refieren solo a los sujetos en sí, en relación con el Estado, que es el único que desde el punto de vista de la ciencia de los derechos humanos puede conculcar esos derechos de las personas. Los derechos humanos es un vínculo entre que los goza el ser humano a nivel hipotético y el único que los puede violar dentro de la categoría de los derechos humanos, que es el Estado. Los últimos trabajos, al menos teóricos, llevan a tratar de que se haga conciencia, como primer paso al menos, de que también las transnacionales son naturales violadores, conculcadores de los derechos humanos, y a partir de ahí poder aplicarles las categorías para, diríamos, la sanción dentro del mundo del derecho internacional, que de derecho tiene poco y de internacional menos todavía, son contradicciones en la contradicción, pero aún en esa contradicción presentar también a la transnacional como sujeto violatorio de los derechos humanos. Pero el tema es que es casi también como ridículo, porque las transnacionales no pueden existir sin violar los derechos humanos. No es un acto de la excepción, no es un acto de lo diferente, es un acto de la esencia. Si como alguna vez enseñó Aristóteles, las cosas son a partir de esa cosa en sí, que si no lo tiene la cosa no es, la cosa que hace que exista una transnacional es la transgresión como esencia de los derechos humanos. No es que puede cometer actos del bien, no puede cometer actos del bien lo que nació para cometer actos del mal, que serán relaciones de actos del mal para las víctimas, pero que para las transnacionales son actos del bien. ¿O para qué carajo existe una transnacional? El acto del bien de una transnacional es causar la muerte de la humanidad, la muerte de la naturaleza. No se puede pedir otra cosa que no sea la destrucción. Y a eso tenemos que apuntar, sin perjuicio que desde una lectura dialéctica uno pueda creer en un proceso con contradicciones, pero una cosa es creer en un proceso cuya esencia se da con la destrucción y otra cosa es creer en un proceso que lleva al castigo. No es el castigo. La pobreza solo existe a partir de la riqueza y la riqueza se termina con la destrucción de la riqueza.
No hay pobreza con riqueza, no hay derechos humanos con transnacionales. Me atrevo a decir, no hay derechos humanos en el mundo del capitalismo. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Alguien puede, con mínima seriedad de pensamiento intelectual, decir que las universidades del Estado son públicas? Vamos, chicos, a mentirnos a la Iglesia. El Estado capitalista solo puede producir universidades del gobierno o del Estado, no universidades públicas. Permítanme ser antiguo, los saberes se transmiten a partir de ese proceso que implica primero la tecné, después habrá cuando ese saber teórico se confronta con la realidad, la tarea de rectificación o ratificación, y podemos llegar a lo que podemos presentar como saber científico, que yo diría saber científico artístico, porque creo que también que el arte es también un proceso de saber. Y habría un tercer momento, que es el que debe producir una verdadera universidad que se quiera llamar pública, aunque también la pregunta es si puede realmente existir una universidad que no sea pública. ¿O alguien en su sano juicio me va a hacer creer que una universidad privada es una universidad? Pero eso es una vergüenza que lo sostengamos, y Freud lo advierte: el que concede en el lenguaje, concede en los hechos. Tendríamos que empezar a luchar para no llamar más universidades privadas a una de las fases del comercio para los saberes que más daño ha causado en las sociedades, en nuestro país. Cuando nosotros perdimos, como una de las tantas batallas, la lucha entre laica y libre, se abrió en nuestro país un realmente genocidio cultural. Y lo más desgraciado es que lo hemos incorporado en el lenguaje. Llamar universidades privadas a los negocios del saber realmente no condice con un pensamiento realmente universitario, ni con la historia de los saberes ni de las universidades. Y luchemos por convertir realmente lo público en lo público. Yo no digo que hay que destruir la Universidad de Buenos Aires. Sí sé que se va a destruir en sí mismo si sigue siendo lo que es. Cuando hablamos de los hospitales, aquí está el compañero Carlos, del manicomio, decimos hay que destruirlo, pero si ya se destruyó, si de hospital psiquiátrico no tiene ni el cartel, si es una cueva para producir el dolor espantoso de la enfermedad mental. Porque el que llega enfermo se enferma más allá de la buena voluntad de un trabajador en el campo de la salud. El más humilde que cocina, o que ya tampoco se cocina porque han cortado el gas desde hace meses y meses, al que trabaje en cualquier rol. Los actos del mal producen el mal. Nada de buena eternidad, como alguna vez dijera el poeta Jacobo Fickman, crece sobre tierra podrida. Y estamos viviendo en la tierra podrida de la última fase del capitalismo. Y aquí viven y crecen las transnacionales como agentes e instrumentos de la muerte. Y tendremos que tener conciencia de ello. Nuestra única vida es enterrar la muerte. La tarea está abierta para todos. Muchas gracias.